este momento. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar la temática. La temática para hoy son rasgos de personalidad en niños con padres violentos. Nosotros habíamos inclusive iniciado el martes pasado con Juan David Ramírez, que es un psicólogo también de Medicol, frente a la personalidad. Entonces hay una temática que se une ahí con la temática de nosotros el día de hoy, pero entonces lo vamos a enfatizar de cómo crecen o cómo los niños empiezan a construir una identidad a partir de una crianza donde se caracteriza por métodos muy autoritarios, métodos violentos, métodos pragmáticos, métodos demasiado estrictos, hostiles, con ausencia de afecto físico, afecto emocional. Entonces los chicos van creciendo con ciertos perfiles en su personalidad que apuntan a que muy posiblemente han tenido una dinámica familiar violenta, ¿cierto? Y que muy posiblemente van a empezar ustedes como familia a identificar que esos chicos son los que muy probablemente se encuentran en esos espacios terapéuticos y que las familias también es importante que empezamos a reconocer esos factores de violencia que nosotros repetimos y que finalmente dan modificación a la vida adulta que en este momento presentan sus hijos. Entonces, vamos a aclarar un poco de que la personalidad ha sido un estudio de gran relevancia dentro de las ciencias humanas, ¿cierto? Gracias a este estudio de personalidad, nosotros hemos desarrollado diferentes técnicas y teorías que nos ayudan a comprender cómo se forja nuestra personalidad y al mismo tiempo los factores que la afectan. Finalmente, la intención es comprender sus fenómenos y buscar alternativas que permitan intervenir esa personalidad. Si bien nosotros dentro de nuestro modelo terapéutico o nuestro modelo con el que nosotros trabajamos, nosotros observamos a ese ser humano en donde su personalidad se ha ausentado, la personalidad se ha perdido. Entonces, estamos en la búsqueda interna de ese propio ser, de esa propia personalidad, ¿cierto? Entonces, clarísimo, el desarrollo de la personalidad ha sido un tema de gran relevancia en las ciencias humanas porque eso es lo que nos define a nosotros como seres humanos. Gracias a la construcción de esa personalidad, nosotros nos permitimos interactuar con la gente, nos permitimos generar relaciones con el otro, ¿sí? Gracias a la personalidad que en algún inicio de nuestros primeros años de vida se empieza a formar a partir de la relación con nuestras figuras parentales, que son las figuras más importantes de nuestra vida. Entonces, ahí nos vamos a hablar un poco frente a que una palabra, una simple palabra puede modificar una conducta de la personalidad. Entonces, quiero que empiecen a observar la diapositiva y empecemos a identificar algunas palabras que nosotros a lo largo de la vida hemos venido escuchando de nuestros padres, de nuestros cuidadores, de nuestras familias o de personas externas que en algún momento nos han afectado en nuestra personalidad. Entonces, hemos escuchado, usted no sirve para nada, como llamando la atención, definitivamente usted nunca aprendió, usted es un tonto, usted es un inútil, usted es un bobo, inclusive hemos colocado palabras como sonso, agüevado, inútil, usted siempre tan gorda, no se ve a un espejo, le sacó todo lo malo a su papá o a su mamá. Alguien por el chat nos puede escribir de los que están conectados y atentos a la conversación si ustedes en algún momento han escuchado o han vivido estas palabras, familias. O qué otras palabras han escuchado, qué otras palabras han vivenciado, o incluso como papás o como esa red de apoyo hemos dicho en un momento de ira, de frustración, de incomodidad a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros sobrinos. Bueno, muy posiblemente sí las hemos escuchado en algún momento a alguna amiga, a algún sobrino, a algún familiar, las hemos escuchado, no siempre estas palabras, pero una palabra que descalifique a ese ser humano. Hemos escuchado alguna palabra que descalifique a este ser humano. Entonces,
esas palabras también denotan ciertas conductas en esa persona a quien va dirigida esa palabra. Y es ahí donde se empieza a cambiar la personalidad de ese niño o de esa niña que está creciendo y que se está formando, porque entonces muy posiblemente por el estrés laboral, por las responsabilidades de la familia, por las ocupaciones, nosotros crecemos en un ámbito como padres de disciplina y en que las cosas se hagan de manera inmediata. Entonces, bajo la presión utilizamos pocas palabras asertivas frente a nuestros hijos que finalmente cambian su realidad construida. Entonces, pues no se observa como un ser humano potente, ¿cierto? No se observa como un ser humano talentoso, sino que muy posiblemente empiece a construir dentro de su psique de que realmente es un hombre inútil, de que no sirve, de que le cuesta bajar de peso o que le cuesta observarse al espejo de una forma más agradable, ¿sí? Ahí es donde nosotros como padres empezamos a influenciar en la personalidad de nuestro hijo. Yasmín nos dice en el chat, uno las usa en medio de la rabia y de la impotencia que a veces generan ciertas situaciones. Y eso es totalmente cierto, realmente nunca se utilizan con la intención de dañar. Sin embargo, es importante que empecemos a observar cuánto daño puede causar esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos construimos en sociedad, el ser humano es un ser sociable y se construye a partir de eso. ¿Y cuál es la primera sociedad que tiene un niño? Pues su casa, ¿cierto? Su ambiente familiar, papá, mamá, hermanos. Entonces el discurso que tenga esta red, esta primera sociedad hacia el niño, pues hará la diferencia en la conformación de la personalidad, porque ya lo hemos hablado en varias sesiones, y es que ¿qué es la personalidad? La personalidad no es más que una defensa, la defensa que cada ser humano construye para defenderse de eso que cree del medio. Entonces, si el medio es un medio amenazante, hostil, agresivo, pues ¿yo qué hago? Yo tomo una posición sumisa para ser una más del montón y que no me miren, que no me observen, que no me critiquen, o yo tomo una posición hostil y agresiva y entonces me defiendo, y si alguien me dice algo, yo ya tengo el contraataque. Finalmente, esa es la personalidad, como esa coraza que nosotros utilizamos para defendernos de lo que nos duele. Entonces, lo importante es saber, por ejemplo, qué es lo que nos duele, qué es lo que a mí me ha dolido toda la vida, qué es lo que a mí me ha afectado toda la vida. La palabra de mamá, la palabra de papá, tal vez la ignorada de mamá en algún momento dado, la ausencia, el abandono, el rechazo, la traición, la negligencia. Entonces, finalmente, eso es lo que nos permite a nosotros como tal intervenir, lo que decía la diapositiva anterior, conocer, reconocer los rasgos y finalmente intervenirlos. ¿Y cómo se interviene? Realmente psicoeducando a las familias, que son ese primer medio de socialización de los niños. Sí, vale, porque finalmente nosotros no podemos quedarnos con el justificante de que lo hacemos en medio de una ira, en medio de un enojo, porque es que tu hijo te está visualizando no como la mamá enojada, ni te está visualizando como la mamá, como la que tiene el poder y la potestad de decir cualquier palabra y que tiene muchísimo valor. Entonces, estas palabras en el ser humano son irreparables y que causan una fractura importante frente al vínculo de padres y de hijos, ¿sí? Este tema es un tema muy diverso y muy potente que ha crecido en los últimos años, que es la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Es la violencia psicológica que nosotros generamos a partir de las dinámicas con las que nosotros lenguajeamos con nuestra familia, ¿cierto? Y que finalmente nos volvemos responsables de ello y nos volvemos irresponsables como ciudadanos frente a la utilización de estas palabras en momentos de defensa, de ira, de disgusto, de soberbia o inclusive también desde la frustración de como padres, porque pues finalmente como padres también nos sentimos muy frustrados frente a la crianza de nuestros hijos, pero la invitación, papás, es que, es que podamos empezar a ser conscientes frente al lenguajear que nosotros tenemos con nuestro hijo, ¿cierto? Frente a las palabras que utilizamos para corregir o para solicitar una orden. Es importante. Doña Luceli nos dice, lo peor es que este dialecto se volvió el pan de cada día dentro de las familias. Claro que sí. Y yo trato de hacer comprensión de esto y siempre llego a la conclusión que es que los padres no tenemos herramientas, ¿sí? Entonces, anteriormente era la fuerza física la que se utilizaba para la educación. Y si ustedes notan,
estas personas que tenían hacia los papás, más que respeto, era miedo, ¿sí? Y actualmente ya no existe el miedo hacia los papás porque ya no hay fuerza física para emplear, porque ya la fuerza física es demandable. Entonces los papás se quedan como sin herramientas para corregir, porque claro, sentimos que se nos salen ciertas situaciones de las manos, sentimos que de una u otra manera la crianza de mi hijo no va como yo espero, no va como yo quiero, no son las notas que yo quiero, no son los amigos que yo quiero para él, no es la vestimenta que yo quiero para él. Entonces, ¿cómo lo llevo a que sí sea eso socialmente aceptado? ¿Sí? Por eso se naturaliza esta violencia física, porque la violencia verbal, perdón, porque como ya no se puede la violencia física, entonces pasamos a utilizar esa fuerza verbal, lo que sea que me permita a mí movilizar a mi hijo para que sea el producto de lo que yo quiero que sea y lo que yo pienso que moralmente es correcto, no realmente lo que mi hijo necesita. Entonces la invitación es para que las familias empecemos a ¿qué? A observar más allá de lo que yo quiero, de lo que yo creo moralmente correcto e incorrecto. ¿Qué es lo que mi hijo necesita? ¿Una mamá qué? ¿Un papá qué? ¿Con qué habilidades? ¿Con qué destrezas? Además, porque finalmente sí, nosotros como papás tenemos que empezar a observar nuestra propia conducta. Si sabemos que esa estrategia es una estrategia fallida que incrementa inclusive comportamientos agresivos con nuestro hijo, pues es importante no utilizarla porque finalmente no está teniendo la finalidad que quiero, que es cambiar la conducta. Al contrario, estoy agudizando una conducta transgresora de mi hijo. Entonces, esto no solo lo influencian en los hijos, en los niños y las niñas, ¿verdad? La afectación de esto es para todos, tanto para nuestras parejas, como les hablamos, tanto para nuestros padres, para tanto nuestros hermanos, personas de adulta también se afligen frente a estas palabras que detonan ciertas situaciones y nos vayamos muy lejos. Es que estas palabras causan tanta afectación en la psique que hoy en día tenemos pacientes con problemas alimenticios porque les cuesta verse al frente de un espejo, porque su mamá siempre le recalcó que la belleza era lo más importante para el mundo, para ser aceptados. Entonces nosotros también forzamos mucho a estar sumergidos dentro de los paradigmas sociales o de los estándares sociales que necesitamos que nuestros hijos estén. Entonces, si tiene un pantalón ancho, como decía Valeria, entonces es un gamín, es un ladrón, no está apto para estar en este círculo social. Nosotros empezamos a tener también imaginarios como padres que hacemos y forzamos a nuestros hijos a cumplir y utilizamos estas palabras para que se lleve a cabo. Entonces, recordemos, papás, que es una simple palabra, pero es una palabra que tiene una consecuencia grandísima. Bueno, entonces, la influencia familiar en la socialización durante la niñez. Entonces, la familia también es un pilar frente a la socialización de la niñez en su crecimiento, porque la conducta social de los niños se desarrolla mediante un proceso de socialización a lo largo de la vida, por el cual el sujeto adquiere habilidades, roles, expectativas y valores del grupo social al cual pertenece. Entonces, como le estábamos hablando ahora, los papás son las primeras personas que le permiten socializar en este mundo. Entonces, cómo nosotros empezamos a generar esas tareas de socialización con nuestros hijos, frente a qué creencias, ¿cierto? Frente a qué creencias para que mi hijo se sienta aceptado socialmente, ¿sí? Si se siente útil frente a una sociedad, si es autosuficiente, ¿sí? Si conoce las leyes, lo moral, la religión, la política, cómo nosotros como padres estamos generando esa socialización y esa adaptación en este mundo. Entonces, esto es de un fuerte impacto en la personalidad porque como nosotros como papás nos socializamos con el mundo, así socializan nuestros hijos. Y nosotros tenemos una gran precocidad frente a que ellos sean autosuficientes y útiles en un mundo. Entonces, todo el tiempo es marcando una disciplina, todo el tiempo es marcando un límite estricto, sin flexibilidad, sin participación dentro de la dinámica familiar. Entonces, el niño deja ser él
por ser autosuficiente para sus padres, por ser útil frente a sus padres, por ser el niño bueno para sus padres, y esto lo traslado mucho al taller que realizamos del niño bueno, el niño malo, ¿cierto? Entonces, es así como nosotros empezamos a influenciar socialmente con nuestro hijo, ¿cierto? Volviéndole un hijo perfecto para la sociedad, pero infeliz para sí mismos. Entonces ahí es donde llega también la represión de emociones, la represión de pensamientos, la represión de experiencias y utilizamos diferentes máscaras en los diversos escenarios. Entonces mi hijo es en mi casa uno y por fuera muy posiblemente otro hijo. Y porque finalmente, dentro de la crisis, también le enseñamos a nuestros hijos cómo asumir esas situaciones de dificultad, ¿sí? Pero entonces cuando mi niño tiene una situación de dificultad, yo lo que hago es relacionarlo con la poca suficiencia, la poca capacidad, la vergüenza. Claro, va a ser un niño que no se va a saber frustrar porque aprende de papá y de mamá que hacer las cosas mal una vez, que equivocarse está completamente mal. Así que constantemente estos padres reflejan en sus hijos la baja tolerancia a la frustración y en consulta eso es lo que más se aqueja. Es que el niño no se sabe frustrar, es que el niño no comprende qué es perder y qué es ganar, es que el niño tiene unas autoexigencias muy altas, ¿sí? Pero si vemos más allá del síntoma del niño y empezamos a observar la dinámica familiar, esa dinámica que nos dice. Muy bien, entonces esta socialización tiene que ver mucho también con la relación que tienen estos niños con sus padres para poder empezar a emprender o a co-construir un rol dentro de la dinámica familiar y un rol dentro de la sociedad. Entonces, muy posiblemente como su hijo en casa es también afuera frente a sus expectativas, frente a sus valores, frente a su moral, frente a lo que piensa políticamente, frente a la religión, frente a las leyes, frente a la autoridad. Entonces, es importante reconocer cuál es el vínculo que yo tengo con mi hijo y como puente en que le he permitido socializar durante la vida, durante su crecimiento, ¿sí? Entonces, ahí vamos empezando a observar cuáles son los ítems de la construcción de esa personalidad y en qué los aflige, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Muy bien, entonces continuamos. Las relaciones entre padres e hijos, ¿cierto? Entonces empieza el tema de la sociabilidad, de cómo le muestro el mundo, de cómo interactúa, pero tiene que ver mucho con la relación que yo tengo conmigo. Esta relación puede variar entre calidad y cantidad. Como esta calidad afecta el desarrollo social del niño. Es la misma construcción que yo puedo tener frente a una relación de pareja, frente a una relación con un profesor, frente a una relación con un amigo, con un jefe, con un hermano, con cualquier persona. Esta relación de padres siempre va a influir en las relaciones como se construyen en el contexto. Entonces esas relaciones pueden ser afectuosas, tolerables, proteccionistas, hostiles, déspotas, de rechazo o indiferencia. Y eso causa una gran influencia en la personalidad de ese niño, porque es así como él empieza a generar empatía frente a los vínculos de su contexto. Entonces, como nosotros en medio de las necesidades, en medio de todas las responsabilidades que tenemos financieramente, económicamente, culturalmente, emocionalmente, nosotros como padres utilizamos en la mayoría las técnicas de la fuerza. Esas técnicas de la fuerza, según Hoffman en 1970, cuando se utiliza esta técnica disciplinaria con exceso, los niños tienden a ser coléricos y violentos, ¿cierto? Entonces, cuando hablan de la técnica de la opresión, de una relación hostil, de una relación amalgamada, de una relación conflictiva, ¿cierto? Donde lo moral siempre premia, pero la participación de la familia no es tenida en cuenta. Entonces, la única alternativa
insulto, es el insulto, son las palabras dóciles, las palabras mm, que afectan al otro de alguna otra manera integralmente, ¿cierto? Entonces eso hace que estos chicos bajo estas dinámicas tengan acceso muy probablemente a las cosas transgresoras, a los actos transgresores, a los actos violentos, que acceden fácilmente a las tentaciones de un robo, de una pelea, de una problemática, de una broma, de un consumo. de un consumo. Entonces son personas que tienen poca culpa y arrepentimiento porque finalmente mi mamá siempre me ha tratado mal, siempre ha utilizado palabras hostiles conmigo. Entonces un regaño más, un regaño menos, pues tampoco es mucha la diferencia porque esa es la relación que yo construyo con mis padres y finalmente la consecuencia es la misma a la que yo he venido acostumbrado. Entonces son personas y chicos y chicas que no tienen conciencia pues como de arrepentimiento y de reparar el daño. Muy bien, entonces, y es así como pues muy posiblemente causamos daño en la personalidad de estos chicos que crecen con muchas defensas frente al mundo. Entonces son chicos que muy probablemente son groseros, son hostiles, contestan mal, tienen una mirada fuerte, porque realmente están muy heridos, no han conocido esa parte sensible, esa parte afectuosa, esa parte cariñosa, desde el amor, desde el acompañamiento sensible. Entonces ellos se aferran a este mundo, pero a partir de un mundo hostil, en donde se relacionan agresivamente con el otro, porque esa fue la forma en como yo le enseñé a mi hijo agresivamente a relacionarse con el otro, ¿sí? Entonces, esa técnica de la fuerza, esa técnica de llegar al exceso, esa técnica de siempre reprimir, esa técnica de la palabra ofensiva, pues finalmente crea un chico donde las tentaciones frente al mundo perverso siempre van a estar ahí para él, porque es la forma como él también se proyecta frente a esas cosas perversas, ¿cierto? Y esas cosas dañinas. El tamaño de la familia también influencia mucho en la crianza y en la personalidad de los niños, porque entre mayor número de hijos en una familia, menores son las oportunidades que tienen los padres para interactuar con ellos de manera individual. Y eso es muy claro. Más numerosa la familia, pues a todos pasa muy desapercibido el tema individual con cada uno. Entonces a todos les damos lo mismo, pero sin interactuar a profundidad y de calidad con cada uno de ellos. Y lastimosamente los hijos mayores son los que se responsabilizan de la crianza de los menores, ¿cierto? A veces les otorgamos ciertas responsabilidades que no les pertenecen a sus hijos mayores con nuestros hijos menores o los del medio, ¿cierto? Entonces hay una sobrecarga familiar, hay castigos físicos inadecuados porque el hijo mayor no es padre, por ende no se siente responsable de este menor y por eso no se permite tener las habilidades como papá, él tiene las habilidades como hermana, como hermano, pero no como papá. Entonces, muy posiblemente estos padres con estos tamaños de familia tan grandes, pues son menos afectuosos porque el tiempo es muy corto, porque hay menos tiempo, hay menor calidad, hay muchas tareas por ejercer y mucha disciplina por instaurar. Entonces, todos en la cama y todos en el suelo sin ver la individualidad de cada hijo. Acá empieza a suceder algo muy claro y es lo que dice Dani, y es la confusión de roles. Sí, qué bueno que una de las invitaciones de la sesión de hoy sea invitarlos, valga la redundancia, a conversar con los hijos, a conversar con la pareja, a conversar con esa persona a la que estamos acompañando. Y es que observar esa historia de vida. Si bien muchos papás no se pueden sentir identificados con lo que estamos diciendo hoy porque van a hacer un análisis de su vida y de la crianza y dicen, ay no, pero yo no he sido tan agresivo, ay no, pero yo no he dicho esto, ay, pero yo no he sido tan dura, los síntomas que ellos presentan hoy, sus rasgos de personalidad, las tentaciones a las que acceden, las características que los diferencian no son de gratis, ¿sí? Todo eso tiene un origen. Y sí, puede que yo me haya esforzado en ser una muy buena mamá. Sin embargo, mi hijo, mi hija, en algún momento dado debió haber percibido de mí que un abandono, un rechazo, una mala palabra, que cuando mi niño me lo cuenta, yo digo, ay, yo en qué momento dije eso, o eso sí será verdad, o sí. ¿Por qué? Porque ahí está la diferencia de la percepción. Lo que para mí no es importante
mí es una bobada, para Daniela es trascendental. Y lo que para mí es trascendental y es muy importante, Daniela no le echa tanta cabeza a eso, ¿sí? Esa es la diferencia entre la percepción, lo que importa y no importa. Y para mí, la pelea del mediodía que yo tuve con mi hijo porque no lavó los platos del almuerzo puede ser una bobada, y por la noche sé que llego a la casa y voy a tener a mi niño y todo va a seguir bien, pero las palabras que yo le dije a él fueron tan hirientes o tan dicientes porque era algo que a él lo afectaba, lo acomplejaba, era de gran importancia, que eso queda marcado, y en 15 años me va a decir, mamá, ¿te acuerdas cuando tal cosa pasó? O mamá, yo todavía no te perdono que me hayas dicho esto, que me hayas hablado así. Y yo reviso y digo, ¡ah, qué bobada! Y para él realmente fue tan importante, ¿sí? Entonces muchas veces ustedes pueden revisar la crianza y pueden decir, no, yo no he dicho, yo no he hecho, yo no he sido de esta forma, pero qué bueno que una de las invitaciones de hoy sea esa, que ustedes gesten un espacio de diálogo donde realmente comprendan e interioricen cuál es la comprensión de realidad, cuál es la comprensión de crianza, de pautas de crianza, de vínculos que hacen los hijos, ¿sí? Por ejemplo, no es de gratis que mi hijo no sea capaz de sostener una relación de pareja sana, ¿sí? Que esté fluctuando entre una y entre otra. Que cuando se sienta vinculado, sin... Sí, porque finalmente como es una familia tan grande, pues entonces hay menos tiempo de interaccionar individualmente con cada uno y percibir lo que el otro necesita, ¿cierto? Entonces, como hay menos tiempo y necesitamos disciplina rápidamente, entonces caemos en la tentación de la técnica de la fuerza, donde entonces empezamos a tener castigos físicos y amenazas que tienden a perder la calma algunas veces y abusan verbalmente y físicamente de sus hijos o de las personas que se encuentran a cargo. Entonces llegamos siempre hasta el límite, hasta el momento de empezar ese hijo a observar que sus padres son una figura amenazante para él, y es ahí donde se rompe rotundamente el vínculo. Entonces, vamos a pasar a la otra diapositiva y empezamos a hablar frente a la conducta antisocial. Esa conducta antisocial es agresión, ¿cierto? Porque entonces, como hemos venido conversando, la relación, la opresión, la utilización de la técnica de la fuerza, en cómo mi hijo le ayuda a socializarse con el mundo, y si es a través de un vínculo hostil, pues muy posiblemente este niño tenga una conducta antisocial y sea muy agresivo. Entonces, esta se refiere a las actividades negativas que promueven las relaciones generadas y autogónicas entre las personas. Esta clase de conductas incluyen egoísmo, robo, engaños, ataques deliberados, insultos verbales y agresión física. Causando daño físico y psicológico, la agresión se distingue de la seguridad de sí mismo, la frustración, la rivalidad y la competencia. Esta agresión empieza a incrementar si dentro de las dinámicas familiares hay rivalidad entre los hermanos, si hay competencias, si hay diferencias entre ellos, porque nosotros como papás empezamos a tener un lenguaje de la comparación. Entonces, cuando empezamos con el lenguaje de la comparación, yo me siento menos que el otro y tengo menos oportunidades y menos posibilidades, y es allí mi única estrategia es la agresión con el otro, porque es la necesidad de ser tenido en cuenta en cualquier situación. Entonces es allí donde yo me frustro, ¿cierto? Y que la agresión finalmente parte de toda la inseguridad que yo siento como persona o como niño. Todos esos niños que tienen tanta agresión es una conducta de mucha inseguridad, de mucho dolor, de mucha herida, porque esa fue la forma en cómo él se defiende del mundo. Entonces, finalmente, ese castigo de fuerza, ese castigo suprime solo temporalmente una fuerte conducta operante. Es decir, que ese castigo que tú haces desde el acto físico o desde ese acto verbal ofensivo, solo va a ser temporalmente. Muy probablemente el chico lo vuelva a hacer. Entonces, vuelva a ser egoísta, vuelva a robar, vuelva a engañarlos, vuelva a decir mentiras, vuelva
a desafiarlos, porque cuando yo utilizo castigos físicos, solo ayudan a suprimir esa conducta temporalmente. El castigo viene a ser funcional cuando yo le permito a mi hijo o a mi hija comprender que hay otras formas de resolver un conflicto, otras formas de adquirir las cosas, otras formas de hacer ciertas actividades. Sin embargo, cuando yo castigo y solamente dejo en el castigo, lo que dice Dani, esta conducta se va a volver a repetir, sea dentro de 15 días, sea dentro de un mes o sea dentro de unos años, vuelve y sucede, ¿sí? Por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, nuestra realidad, el consumo de sustancias. El consumo de sustancias cuando se elimina de manera comportamental, se elimina solamente de manera temporal. Esto a largo plazo vuelve a suceder, puede suceder en unos meses, como puede suceder dentro de unos años, pero se vuelve a dar, porque es simplemente un castigo, es una forma de refuerzo-castigo. Si haces lo que haces bien, te refuerzo, si lo haces mal, te castigo. Pero cuando yo utilizo el castigo como una medida preventiva a que una conducta vuelva a suceder y le enseño otra manera de hacerlo, realmente es donde el castigo es funcional y hace parte también de la crianza, porque entonces en ese son estaríamos premiándolo absolutamente todo y tampoco es el hecho, ¿sí? Es enseñar es emitir un castigo al mismo tiempo que le enseño a mi hijo otra alternativa, otra manera de hacer qué cosa, ¿sí? Muy bien, entonces muy probablemente lo que dice Vale es que ese castigo cuando se trabaja bajo esa agresión, bajo esa técnica de la fuerza, pues lo que estamos elevando o reforzando es la conducta operante, es decir, que el niño lo haga muchísimas veces más, ¿cierto? Cuando nosotros realizamos este tipo de relación con nuestro hijo, o inclusive entre los mismos padres. Listo. ¿Cuáles son los efectos de ese maltrato y también desde la negligencia? Porque yo no lo... Yo no lo castigo, yo no le nunca establezco una conversación de calidad frente a su sentir, frente a sus pensamientos, frente a su conducta, pero nunca tengo tiempo porque el trabajo me come todo el tiempo, pero él sabe que yo respondo por todo lo material y yo le doy todo, pero nunca comparto un helado, una salida a caminar, porque no conozco sus hijos, a quién le gusta, cuál es su comida favorita, cuál es su canción favorita del momento. Entonces, parte también de que no es un maltrato, sino es una ausencia que empieza a generar cierta negligencia con nuestros hijos. Entonces, esos efectos son efectos negativos en el desarrollo social, como lo hemos visto, la sociabilidad tiene que ver mucho con la personalidad, entonces empiezan a ser o muy introvertidos o demasiado exagerados en la socialización, hasta el punto de sumergirse en situaciones delictivas del contexto. Asociación con las conductas desagradables al vínculo con los padres. Entonces, depende al vínculo con los padres, es el vínculo con el policía, es el vínculo con el profesor, es el vínculo con la profesora, con cualquier persona que signifique autoridad para ellos. Hay un retraso en el desarrollo del lenguaje, se pueden repetir varios años escolares y tener bajas puntuaciones a nivel académico. En eso también influencia los efectos del maltrato y la negligencia, problemas de la conducta, un apego desorganizado, autoconcepto distorsionado y negativo del sí mismo. Entonces, muy probablemente se empiecen a observar como chicos que no son inteligentes, que no son capaces de terminar un año, que no son capaces de responder, que se inclusive hasta muy, no sé si es la palabra, pero inclusive con una personalidad donde se creen muy malos, ¿cierto? Como malandros, como peligrosos, y realmente no han tenido ni siquiera conductas de cache. Pero es la forma y la identidad con la que crecen. Rechazados por sus pares, son excluidos por
por sus problemas de lenguaje, por sus problemas de conducta, por su desarrollo social, por su desarrollo de la socialización. Carecen de entusiasmo, creatividad y autoestima cuando son padres negligentes. Entonces son chicos muy planos, con una emoción muy plana, como que no se ven nunca motivados, no le encuentran el sentido a la vida, con muy baja creatividad frente a todo lo que los rodea, cómo se pueden hacer las cosas. Y el concepto de sí es muy peyorativo, ¿cierto? No sirvo para nada, no estudio porque no tengo ninguna habilidad, ¿cierto? Entonces crecen bajo una autoestima muy poco saludable, con, con muchas deficiencias, se observan, suelen estar enojados con el mundo, con la gente que los rodea, siempre que le habla a alguien, habla desde el dolor, habla desde el enojo, son personas dependientes, con relaciones muy tóxicas, son temerosos y poco cooperativos y tienden mucho a aislarse. Es ahí donde empezamos a ver las características de una personalidad afectada por un maltrato, de una violencia intrafamiliar o una negligencia. Listo. Y finalmente está el maltrato emocional, que es el más sutil que el maltrato físico, y sus efectos pueden ser más difíciles de identificar. Se ha relacionado con el robo, la mentira, la baja autoestima, el desajuste emocional, la dependencia, bajo aprovechamiento, depresión, agresión, trastornos del aprendizaje, homicidio y suicidio, así como el malestar psicológico en la vida posterior. Es evidente que no solo los castigos físicos, no solo la palabra, sino que también el maltrato emocional frente a evadir la emoción, frente a ser negligentes, frente a una conversación con nuestro hijo, frente a lo que piensa de alguna situación importante en la familia, frente a la participación de una toma de decisiones, es muchísimo más grave, porque lo puede llevar a estos actos que se mencionan anteriormente. Y que tú no lo notas porque pues él muy posiblemente siempre se vea muy juicioso, porque es muy sutil el maltrato emocional que se puede observar allí. Entonces, tú piensas que el niño es retraído, que no es tan sociable, que es muy tímido, pero mentiras. Ese niño o ese adolescente tiene demasiado dolor emocional frente a lo que pasó, frente a la ausencia de esa mamá, frente a la ausencia del papá, frente a que todo el tiempo parece ser que los papás colocan las respuestas sin preguntarle a él lo que realmente quiere y desea. Entonces ese maltrato emocional también interfiere mucho en la personalidad de ese niño, de esa niña o de esa persona. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, familias? ¿Alguien quiere relatar algo importante? ¿Se siente identificado con algo? ¿Cree que es oportuno dar alguna conclusión hasta el momento? Precisamente a eso quería yo hacerles énfasis, y es que la mayoría de estos espacios decimos como que hagan énfasis en las relaciones que ustedes tienen, en la forma en la que acompañan como mamá, como papá, como hermano, como pareja, pero también yo quiero que ustedes empiecen a reconocer su propia historia de vida y en qué momento ustedes en la posición o en el rol como hijos también se han sentido así, también han sentido vulneración, no solamente física, sino psicológica. ¿Cuántas veces hemos permitido en diferentes contextos que la palabra del otro sea quien me defina? Que me defina que porque estoy alta, baja, flaca, gorda, fea, mal arreglada, con malas calificaciones, con mal rendimiento laboral, académico. Bueno, Liliana nos pregunta, quiero saber si después de un tiempo de esta soledad en los niños, ¿cómo podemos acercarnos a ellos por cualquier circunstancia, por trabajo u ocupación? Entiendo que la pregunta de Liliana es cómo acercarnos nuevamente a nuestros hijos cuando hemos estado distante por diferentes situaciones, sea por el trabajo, sea por cualquier otra
situación que se nos sale de las manos. Realmente, como decía Daniel ahorita, es gestando espacios con ellos, ¿sí? Y caemos en un gran error, y es que, por ejemplo, si yo tengo 3 hijos, mi tiempo con mis hijos son los domingos, salimos a comer, mis 3 hijos, mi esposo y yo. Y sí, eso es un tiempo en familia muy bonito. Sin embargo, es bueno dedicar tiempo a cada hijo, y ahí es donde está la calidad y no la cantidad del tiempo. O sea, no son todos los días, sino un par de horas con calidad hace realmente la diferencia, y que mi hijo no se sienta uno más del montón, sino que se sienta mi hijo, o sea, yo te dedico este tiempo porque tú eres mi hijo, y no estás en comparación con tu hermano, y no eres ni mejor ni peor, ni eres más ni eres menos importante, ni te amo más ni te amo menos. Te amo porque eres mi hijo, porque te lo mereces, y porque no va a haber nada que ponga en discusión lo mucho que yo te amo, ni porque robes, ni porque te metas en problemas, ni porque tengas unas malas calificaciones, ni por ningún motivo. Mi amor hacia ti va a variar. Por el contrario, te voy a acompañar en esta experiencia, y quiero estar contigo. Entonces, la respuesta a Lili de cómo compartir nuevamente con ellos tiempo de calidad, eso, tiempo de calidad, escúchalo. Por ejemplo, qué rico que salgan a hacer cualquier evento juntos. Entonces, por ejemplo, vámonos a comer helado a Chipre, ¿sí? Y en esa comida de helado, yo voy profundizando en quién es, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Vení, de todas las cosas que nos han hablado en médico, de las heridas, de no sé qué, no sé cuántas. Yo sé, exacto, yo sé que yo no soy una mala mamá, y yo sé que tú no me tildas de una mala mamá. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar solamente de las heridas. ¿Tú cuándo te has sentido herido por mí? ¿Sí? Pero que no sea como la pregunta en un tono de cuestionamiento, sino de realmente yo estoy abierta a hablar de eso. Y de reconocer. Exacto, reconocer las heridas, validarlas, darles un lugar, porque cuando yo le doy un lugar a la emoción, la emoción inmediatamente pierde peso. Entonces esa ira que yo sentía que iba a destruir todo, ya no quiero destruir todo, o sea, la siento, la valido, y cuando la valido, inmediatamente pierde peso. Además, porque como papás también nos tenemos que preparar para las posibles respuestas de nuestros hijos, porque muy probablemente a ti no te guste esa respuesta de tu hijo, porque es la construcción de la realidad que él ha hecho. Yo creo que hay un tema importante frente a esa pregunta que me parece demasiado valiosa. Muchas gracias a la persona que la hizo. Y es que, ¿qué se necesita cuando yo he sido un padre ausente? ¿Qué se necesita? Tiempo. Tiempo para conocer nuevamente a su hijo, porque realmente la distancia nos hace desconocedores de la realidad de nuestros hijos. Entonces, no es irnos a un centro comercial y comprarle de todo, no, es realmente tener conversaciones de contenido, de profundidad y de calidad, no de cantidad, de palabras que son poco profundas, que siguen siendo muy formalistas, sino que realmente hablemos de lo que nos interesa, como el punto de no esperando lo que yo espero de esa conversación. Ojo, usted como papá se tiene que preparar para cualquier tipo de respuesta. Inclusive puede ser muy desconocedora para usted, pero que en la forma usted humilde de acercarse a su hijo, eso le va a permitir sentirse que su hijo se siente escuchado y que se siente validado frente a su dolor. Porque puede que para usted se le haya quebrado este vaso hermoso y para usted pasó desapercibido, pero para su hijo ese vaso era todo lo que él tenía emocionalmente frente a lo que refiere su mamá o lo que simboliza su mamá. Entonces, todas las percepciones son diferentes y por eso nos tenemos que preparar frente a las respuestas de los o frente a nuestros hijos. Bueno, Beatriz nos pregunta, ¿y si al hablar del tema nace pedirle perdón a mi hija, es válido? Claro que sí es válido. Sin embargo, yo aquí quiero hacer una distinción y quiero recomendarles el libro para las personas que de pronto puedan tener acceso a él. Se llama Este dolor no es mío. En este libro hay una de las páginas que hace muchísimo énfasis en que nosotros realmente tenemos una falsa comprensión en que tenemos que perdonarle algo a los papás. O sea, yo tengo que perdonarle algo a mi mamá o tengo que perdonarle algo a mi papá. Realmente no tengo nada que perdonarle. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo que tenían que hacer, y era ser el puente de acceso para que yo esté en esta experiencia, ¿sí? Ya de entrada yo debo agradecerles.
Eso sí es mi obligación, la gratitud hacia ellos, ¿sí? O sea que, Beatriz, realmente aquí hablaríamos de la gratitud que ambas hijas deben tener hacia ti, porque fuiste puente de acceso para que ellas estén en esta experiencia, ¿sí? Sin embargo, si eso es lo que te nace, si eso es lo que tú quieres hacer, incluso eso sería muy reparador para ellas, muchísimo. Ajá, exacto. Porque finalmente eso es lo que ellas en un momento dado esperarían, ¿sí? Pues qué bueno que mi mamá, que es quien me guía en la experiencia, me enseñe, por ejemplo, a reconocer la falla y a pedir perdón, ¿sí? Así como me exige, pues también que, por ejemplo, reconozca su error como ser humano y se disculpe. O sea, eso es enseñanza, eso es modelamiento. Mi mamá me enseña cómo hacerlo. Sí, cuando yo me equivoco, ya sé cómo puedo actuar, ya sé cuál sería la alternativa y cuál sería la herramienta. Sin embargo, es que cuál es el gran factor común que yo encuentro en los papás es que se movilizan mucho desde la culpa. Entonces, como yo le debo a mi hija porque en algún momento la dañé, en algún momento le gestionaría, en algún momento dije, en algún momento no dije, nos movilizamos tanto desde la culpa que pasamos a la permisividad y a perdonarlo todo, porque es que como yo la embarré, como yo la dañé, como yo le dije algún momento que no era buena para nada, como yo en algún momento me frustré porque perdió 8, 9, 10 materias en el colegio y le dije, eso es una gran inútil, pues entonces por eso hoy se lo debo perdonar todo, ¿sí? Y es ahí donde yo quiero hacer la distinción. Y es en que ustedes observen que, por ejemplo, eso que tú quieres hacer con tus hijas sería muy reparador. Sin embargo, no te vayas a empezar a mover desde la culpa. Ahí es importante también aclarar que no solo es el acto de reconocer, sino que, porque nosotros podemos llegar a muchos actos de reconocimiento y a pedir perdón muchas veces, pero entonces, ¿qué va a pasar con esos compromisos instaurados dentro de esa conversación? Es indispensable colocar compromisos, porque los compromisos me ayudan a visibilizar los límites que tengo que tener con el otro. Entonces, si nosotras dos llegamos a ciertos compromisos, podemos llegar al acto de no estarla, de no estarla afectando todo el tiempo, ¿cierto? Porque a veces el pedir perdón se nos coloca como, ahorita dijo una mamá, una palabra común y corriente todo el tiempo. Entonces, hay perdón, hay perdón, hay perdón, pero entonces ese perdón ya se vuelve una palabra insignificante cuando no se llegan a compromisos claros y a límites claros dentro de la conversación de calidad que tú tienes que tener con tus hijas. Papás, ¿alguna otra pregunta? Exacto, Lili, claro. Tienes toda la razón. Es tratar de hacernos cargo de lo que necesitamos hacernos cargo, pero entregándole a él cierta responsabilidad frente a la sintomatología también de la familia. Claro, porque es un ser consciente que tiene conciencia y por ende también tiene ciertas responsabilidades. Por eso es importante llegar a los compromisos. Doña Liliana. ¿Alguna otra pregunta, papás? Bueno, papás, muchas gracias a ustedes por este espacio. Saben que estamos para ustedes en cualquier momento, en cualquier situación. Un placer compartir este espacio con ustedes. Aquí les dejamos en la pantalla la conclusión de este taller, del taller que se llama Rasgos de personalidad en niños con padres violentos. Finalmente concluimos que los niños con padres violentos viven diferentes tipos de violencia, incluso sin importar el tipo específico. Todo abuso que reciben dejan marcas en la personalidad, como la inseguridad, el retraimiento, la ilusión y agresividad. Por ello concluimos diciendo que la violencia en el hogar afecta a los niños, provocando el personalidad negativa y con rasgos que no le permiten crear relaciones sociales fácilmente. Además de crearle sentimientos, de tener que estar buscando siempre, resguardando y protección de todo. Entonces, ahí es donde nosotros observamos que son niños que le huyen a todo, a asumir su responsabilidad, a pedir perdón, a reparar sus actos. Para ellos la mejor conclusión y la mejor manera de hacer las cosas es huirle a cualquier punto de amenaza de su contexto, de su familia o de algo personal. Bueno, familia, nos despedimos. Vemos que ya no hay muchas más preguntas.
Aquí estamos, familia, para lo que ustedes necesiten y nos veremos en el próximo taller del siguiente martes, que ya sería de 6:30 a 7:30 en el horario normal. Recuerden que esta semana estamos en un horario diferente por las ferias de Manizales, entonces, bueno, los vamos a esperar por estos medios virtuales y de manera también presencial el próximo martes. Un abrazo para todos y que tengan una linda tarde. Muchas gracias a usted, muy amable, gracias.